Hola, buen día, buen día, buen día. Soy Alejandra Gallegos, distribuidora calificada del equipo de PSA. Hace 6 años que estoy acá en la empresa y en el camino me encontré con un montón de formaciones que voy aprendiendo y quiero compartirles hoy en día una que realmente me llama mucho la atención. Hoy vamos a hablar de los juicios. Eh, Acá está. Nosotros realmente solemos tener prejuicios, pensamientos eh, con respecto a otras personas, sin conocerla. La verdad que hay mucho para hablar y ahora se los quiero compartir. Esto es para mí. Hasta ahora veníamos hablando de las afirmaciones en temas anteriores. Em, Después las declaraciones. Los juicios son parte de las declaraciones en promesas. em, y oferta. Y bueno, nada. Entonces ahora vamos a hablar de los juicios. Pedidos y pedidos, ahí está. Bueno, afirmaciones y juicios. Acá hay una gran diferencia. Una afirmación y un juicio. Como una afirmación sobre este cuadro, sobre esta mujer, yo podría decir que ella mide 1,80 m, que ella tiene una cintura de 60 centímetros, que ella se llama Ana, que ella es docente. Son todas afirmaciones, son cosas que son chequeables, que son acciones que realmente pasan. Un juicio podría llegar a ser, es una persona alta, alta, son puntos de vista, alta ¿para quién? Para mí, todos son altos. Claro, es una mujer flaca, flaca depende para quién. Este, en- entonces es una mujer bonita, bonita depende para quién. Entonces, esta es la diferencia entre una afirmación y un juicio. Una afirmación son hechos reales, concretos, que pueden ser, que puede haber testigos que realmente certifiquen que si yo te digo que mide 1,80 m, viene alguien, la mide y mide 1,80 m. Entonces realmente corroboran esa información. Y los juicios son opiniones personales. Si yo digo que es alta, otra persona puede venir y decir, no, no es alta, es baja. Entonces, no hay un testigo que vaya a justificar lo mismo que yo digo, sino que cada uno va a tener su opinión y su opinión también es válida. Acá hablamos de las grandes diferencias. Las afirmaciones son hechos concretos, por ejemplo, las medidas, como les dije recién, y describen el mundo como es. En cambio, los juicios son interpretaciones, cada uno tiene su propia interpretación de lo que está viendo. Son valoraciones, apreciaciones, describe el mundo como nosotros lo vemos. Cada uno tiene su juicio. Eso es lo que, y todos son válidos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eh, a ver, relacionemos esto con PSA. La gente no tiene plata. Bueno, muy bien. Entonces, la gente no tiene plata. ¿Es una afirmación o es un juicio? Muy bien, acá está diciendo que es un juicio. Perfecto. ¿Por qué es un juicio? Porque hay gente que tiene plata. Porque realmente la gente tiene plata, eligen qué gastarla, que es otro tema. El juicio, después está el que te dice, y no se vende porque la gente no tiene plata. No, no. No vendes vos porque no estás llamando por teléfono, porque no te estás contactando con la gente y porque no estás accionando, exactamente. No porque la gente no tenga plata, porque la gente tiene plata. La gente elige en qué gastar la plata. También es una apreciación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver acá. Otro ejemplo. Esta botella es rosa. ¿Es una afirmación o un juicio? La tapa es rosa. ¿Es una afirmación o un juicio? Perfecto. Es una afirmación. Esta botella es bonita. ¿Es una afirmación o un juicio? Exactamente. Esto es lo que yo les quiero mostrar. Para mí es bonita. Capaz que para ustedes no. Entonces, eso es un
juicio. Esto es para que marquemos bien la diferencia. Esta actividad, PSA, es maravillosa. Es una afirmación o un juicio. Exactamente, pero espero que piensen todos igual. Y afirmación también, muy bien. Buenísimo. Acá vemos diferentes apreciaciones. Acá vemos una chica joven. ¿Joven para quién? Para este nene no es una mujer joven, es una señora grande. Para este señor grande, para este abuelo, es una chica joven. Entonces, es el mismo parámetro, es el mismo objetivo, son distintos puntos de vista. ¿Ella cambió? No cambió. Cambia la persona que hace la apreciación. Él puede decir que es una persona aburrida porque la ve así en esa posición. Él puede decir que es una persona pensante. Entonces, todo esto son juicios. Son distintos puntos de vista sobre el mismo hecho. Y todos son válidos. Bueno, los actos lingüísticos generan los juicios generan nuevos mundos. Ponele, en un certamen de Miss Venezuela, están todas las chicas desfilando. Entonces, en un momento se define que ganadora del certamen es la nueva candidata Miss Venezuela. Perfecto. Miss Venezuela pasó a ser la más linda de todo el certamen antes de anunciarse que era Miss Venezuela, o lo fue a partir de que se anunció que es Miss Venezuela. Exactamente, a partir de que se anunció que es Miss Venezuela. Antes era una chica más que estaba concursando por tener el título. Después de que alguien con las capacidades, alguien que tiene el poder de tomar la decisión, la nombró Miss Venezuela, a partir de ese momento, ella es Miss Venezuela. Y era más linda antes o menos linda, es la misma, solamente que hubo alguien que tomó el poder de ponerle el título de Miss Venezuela, de darle el triunfo a ella. Siempre que haya una autoridad que le confiere el juicio. También puede haber en la calle que uno te diga, ay, qué despeinada que estás. Eso es un juicio, pero ¿tiene el poder para que diga ese juicio? ¿Nosotros le dimos ese poder? No, no se lo dimos. Es decir, que es una persona que no tiene autoridad para decir realmente eso de mí. Yo no se lo di ese poder. Entonces ahí ese poder, este juicio está infundado. No tiene autoridad para que dé ese juicio. En cambio, un árbitro de fútbol lo mismo. Cuando dice penal, un árbitro de fútbol tiene el poder para decir penal. Entonces, él sí puede emitir el juicio. Si yo doy penal, el partido va a seguir, porque a mí nadie me va a dar bolilla. Esa es la diferencia. Yo no tengo el poder para emitir ese juicio. Bueno, ¿para qué sirven los juicios? Para que nosotros sepamos en un futuro qué puede llegar a pasar si en el presente continuamos haciendo las mismas cosas de acuerdo al pasado que vinimos haciéndolo. Ahora lo vamos a traducir. Hoy yo, en el presente, me levanto tarde, por ejemplo, me levanto tarde. Entonces, en el futuro, yo ya sé que si yo voy haciendo exactamente lo mismo y sigo procrastinando y levantándome tarde, en el futuro también voy a llegar tarde a todos lados, voy a dar un montón de excusas para llegar tarde, porque ya me voy a levantar tarde. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en el pasado, me levanté tarde siempre, digamos, siempre puse alguna excusa para levantarme tarde. Entonces, esto es para saber bien para qué lo quiero saber. Y porque si me organizan una reunión a las 10 de la mañana, y voy a poner alguna excusa para no ir. Porque yo ya sé que me levanto tarde. Otro ejemplo, algún ejemplo que se les ocurra, que algo que vienen haciendo del pasado y que hoy en el presente lo siguen haciendo, va a determinar que el futuro siga siendo el mismo. No sé si el ejemplo de hoy, que hoy me levanté a las 6 de la mañana para atender a mi marido, a mi hija, y a las 8 tenía una lectura importante, 8:15. ¿Y qué hice? Y no, me fui a dormir. A las 7 se fue mi hija, me fui a dormir con el perro. Y me levanté a las 9:15. Y cuando me dijiste, ¿qué pensás hacer? ¿Cómo lo pensás remediar? Y no te tenés que acostar.
Podría ser, ¿no? Exactamente. ¿Y venís haciéndolo varias veces en el pasado? ¿Cómo pensás que va a seguir tu futuro? Si voy a dormir así, igual. Perfecto. Bueno, es esto lo que nosotros le queremos mostrar, pero esto tiene una solución. ¿Cómo participar para hacer un futuro diferente? Si nosotros no queremos levantarnos tarde, como el ejemplo que estamos marcando, se puede aprender, se puede innovar. Hagamos algo distinto. Pongámonos algunos hábitos matutinos que nos gustan, que nos llamen la atención, en el caso este que estamos marcando. De pronto yo podría decir, bueno, todas las mañanas, a las 7 de la mañana hago gimnasia. Pongo música, medito, algo que realmente les guste. Entonces, de esa manera ya empezamos a tener los hábitos de levantarnos temprano con algo que realmente nos llame la atención, nos agrada, y entonces vamos a cambiar ese futuro. Ya ese futuro no nos vamos a levantar tarde, porque ya hicimos algo nosotros para cambiar el presente, aun cuando el pasado era un desastre, el presente lo cambiamos, el futuro lo cambiamos. Entonces, se puede aprender, siempre se puede aprender. Otro ejemplo, con PSA. Nosotros hacemos llamados y no me atiende nadie. Pero ya antes hacía llamados y no me atiende nadie, ahora hago llamados y no me atiende nadie, entonces voy a seguir haciendo llamados y no me va a atender nadie. ¿Qué se puede hacer? Se puede aprender a hacer llamados, entonces podemos aprender. Entonces nos capacitamos, aprendemos en dónde está el error, buscamos ayuda en la persona que nos está guiando y de esa manera el futuro va a cambiar. Y ahí sí vamos a hacer buenos llamados. Entonces es eso, nosotros tenemos el poder de hacer ese cambio. Pero está en cada uno de nosotros seguir tirando la pelota. Nosotros somos así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No lo podemos arreglar? O hacernos cargo de nuestro propio futuro. Con aprendizaje, con innovación, hacer algo distinto. Siempre, siempre todo depende de nosotros. Claro, pensar que... Claro, no hacernos cargo del problema, si no nos atienden el teléfono y el problema es que la gente no nos quiere atender, que la gente siempre está ocupada, que llamamos en momentos que la gente está en otra y no nos quieren realmente atender. Y no, es porque está durmiendo. En cambio, tenemos que pensar en cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo mal para poder revertir ese resultado. Bueno, valoración, interpretación, apreciación. Los juicios afectan la identidad de las personas y situaciones que juzgamos. No observamos el mundo tal como es, observamos el mundo tal como somos. Cada uno tiene su interpretación. Acá no es el mismo mundo para todo el mundo, valga la redundancia. En cuanto Miss Universo pasó a ser Miss Universo, ya el mundo cambió. El mundo, no solo el de Miss Universo, el mundo cambió. Cuando ese penal se determinó penal, el mundo cambió. No solamente del jugador, no solamente del árbitro, el mundo cambió. Porque apareció por todos lados esa información y generó un montón de otra información, otras acciones. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, que cada acción que nosotros hagamos, cada juicio, si realmente tenemos el poder de tomar ese juicio, cambiamos vidas. Un juez de paz que promulga un casamiento, ¿cambió la vida de esas personas nomás? Cambió un montón de vidas. Claro. Y bueno, es esto lo que les quiero contar, que los juicios cambian el futuro de muchas personas. Ahora tenemos que hablar, los juicios pueden ser fundados o pueden ser infundados. Sí, para que rebobine. Ah. Igual después te comparto la filmina. Las afirmaciones no cambian vidas, es la vida misma, es lo que está pasando, es lo que es lo que está sucediendo. Los juicios es lo que cambian vidas, es lo que cambia la realidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo fundamos juicios. Por ejemplo,
Acá nos compartió Patri el ejemplo de que ella se levanta tarde. Muy bien, pero vamos a fundar este juicio solo para mostrar cómo se funda un juicio, que la tenemos de ejemplo. ¿Qué juicio querés fundar? ¿Sobre qué? Vamos al machete. ¿En qué dominio querés fundarlo? ¿En el trabajo, en la familia, en la vida social? Levantarte tarde. El juicio que querés fundar sería, me levanto tarde. Me vuelvo a acostar cuando no debería acostarme. Me vuelvo a acostar. Entonces me perjudica en el trabajo, por ejemplo. Yo quiero hacer una lectura, en vez de conectarme a las 8:15, me conecto a las 9 menos 10 cuando está terminando. Entonces me perdí 45 minutos de lectura. Perfecto. Entonces el juicio como un crecimiento. El juicio que querés fundar es... y como un desarrollo. Sí, bueno, ya sé. Pero el juicio, ¿cómo lo podemos llamar? Volverte a acostar. Levantarte tarde, Y yo lo relacionaría. En el dominio, ¿en qué te afecta levantarte tarde? ¿En dónde lo vamos a trabajar? En mi persona. Sí, sí, pero ¿en qué ámbito? Capaz que en la parte laboral, que nosotros nos reunimos temprano y no podés llegar. Claro. Bueno. Estoy perdiendo... Entonces acá podemos poner trabajo. Claro. Bueno, ¿para qué querés saber si te levantas tarde? ¿Para qué querés saber si te levantas tarde? ¿Qué problemas te trae? Y me atraso en todo, por ejemplo. Muy bien. No sé, las cosas que tengo que hacer en la casa, tengo que llegar acá temprano y bueno, hoy llegué tarde, por ejemplo. Esta a las 11 llegué 12 menos 20. Muy bien. Entonces sí me atrasa todo. Lo querés saber para Para organizarme. Muy bien. Para organizarte. Muy bien. ¿Qué es una persona que se levanta tarde? ¿Cómo es para vos una persona que se levanta tarde? No. Y para mí desorganizada, que le sale todo, no es lo mismo, ¿no? Empezar a la mañana, organizarte, lavar las cosas, bañarte temprano, prepararse para ir al trabajo y te sale todo mal. Una persona desorganizada, está bien. Sí. Procrastinadora, porque llega todo, llega todo por último momento, llegás con lo justo. O sea, estás atrasada en todo. Atrasada, sí, bueno. Perezosa. Afirmaciones. Acá es donde vos podés decirnos cuánto fue las últimas veces que te pasó, para ver si realmente el juicio es fundado. ¿Realmente te viene pasando últimamente seguido esto de levantarte tarde? Cuando me me levanto temprano y me voy a acostar, sí, porque hoy me pasó que llegué tarde. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó? Hoy. Antes de hoy, ¿cuándo fue la última vez que te pasó? No, hará una semana. Que realmente, y otra vez que hayas pasado, que te haya pasado. Sí, llegué tarde al stand, por ejemplo. Estando muy cerca, llegué tarde. Está bien, bueno. Entonces, te viene pasando seguido. Claro. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer el juicio inverso para realmente fundar si realmente vos te levantás tarde. Entonces, ahora el juicio sería, te levantás en horario. En el dominio, en el trabajo. El propósito, ¿para qué querés saber si te levantás en horario? Para llegar a tiempo, para eso, para organizarme. Para ver si sos para llegar temprano a donde tengo que llegar. Perfecto, para demostrar que sos una persona organizada. Claro. ¿Cómo es una persona que se levanta en horario? Y que para mí que cumple su propósito o que no llega tarde. Claro.
Por ejemplo, alguien puntual, alguien en quien se puede confiar, claro, porque es responsable. Es una persona realmente que se levanta en horarios. Muy bien. Por ejemplo, mi marido que tiene que pasar a buscar unas chicas por Flores a las 7 menos cuarto de la mañana porque entran al colegio a las 8 de la mañana. Si saldría tarde, no pasa horario y llegarían, por ende, tardes de las chicas al colegio. Claro, perfecto, sí, sí, sí. Igual hay que tener en cuenta que los juicios son personales. Después cuando él venga acá lo hacemos con él. Perfecto. Afirmaciones. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste en horario? Ponete ayer. Muy bien, ayer, perfecto. ¿Otra vez que te hayas levantado en horario? No, me levanto todos los días a las 6, pero el tema es no acostarme, no Está volverme a bien, acostar. bueno, la idea es que no te acuestes, que te Claro. levantes en horario y no te vuelvas a acostar, que ya Claro. estés en acción. La última vez, después de ayer, ¿algún otro momento? El lunes, porque es miércoles, antes de ayer. Bueno, está bien. Entonces estamos acá diciendo que eh, hay más veces que ella se levanta tarde que más veces que ella se levanta en horario. Entonces, realmente, ¿el juicio de que ella se levanta tarde está fundado o está infundado? Está fundado. Perfecto. Muchas gracias, Patri. Ya después de esto me tengo que levantar a las 6 y seguir y no acostarme. Para acostarme más temprano. ¿Se entiende el mensaje? ¿Se entiende que nosotros no tan livianamente tenemos que decir, dar un juicio porque sí? Tenemos que realmente saber si están así. Porque capaz que ella dice, no, yo me levanto, piensa que siempre se levanta tarde, pero no, realmente puede llegar a hacer todo lo que tiene que hacer y se da cuenta que no lo hace tan seguido. Entonces eso es algo que tenemos que valorar. Por ejemplo, les voy a contar algo mío personal con esta actividad. Mi juicio era, yo estoy haciendo un trabajo, una formación, y como tengo tantas actividades, dejo todo para último momento. Entonces, yo soy procrastinadora en los trabajos con la formación. Perfecto. El dominio es la formación. El propósito, ¿para qué quiero saber si soy procrastinadora? Justamente para ver si puedo relajarme, tener más tiempo libre, poder organizar un montón de actividades bien. Entonces quiero saber si esa área la estoy manejando bien o realmente soy procrastinadora. Estándares, ¿cómo es una persona procrastinadora? Una persona que deja todo para último momento, que corre como una loca, que cree que siempre hay tiempo para todo, que se relaja. Bueno, afirmaciones. ¿Cuándo fue la última vez que fui procrastinadora? Bueno, de 3 trabajos prácticos que tuve que entregar, los 3 los entregué el último día y a última hora. Digamos, tengo todas las afirmaciones que soy procrastinadora. Vamos a hacer el juicio inverso. Yo no soy procrastinadora. Muy bien, ¿qué juicio quiero fundar? Que yo no soy procrastinadora. Perfecto, dominio la formación. Propósito, ¿para qué lo quiero saber? Para saber si soy una persona ordenada, me puedo relajar y puedo continuar con estos hábitos como vengo haciéndolo hasta ahora. Estándares, ¿cómo es una persona que no es procrastinadora? Es una persona que vive tranquila, que vive relajada, que tiene todo en orden, que tiene paz, que puede hacer varias cosas al mismo tiempo y todo le sale bien porque hace todo en tiempo y forma. Afirmaciones. ¿Cuándo fue la última vez que yo no fui procrastinadora con la formación? De 3 trabajos que tuve que entregar, los 3 los entregué sobre la hora, así que eso me dice que las 3 veces procrastiné. Es decir, que no tengo una a mi favor. Entonces, yo en la fundación del juicio, si yo soy procrastinadora, yo diría que sí, que soy procrastinadora. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que no nos juzguemos así tan livianamente, sino que investiguemos, que veamos si realmente se funda el juicio. Ay, bueno, quiero compartir un video para que nos entienda un poco igual. No puedes evitar que la gente te juzgue, pero sí podemos entrenarnos para que no nos afecte.
Y ahora les quiero compartir un video. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Buenas, soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Bueno, hasta acá llegó el taller, espero que les haya gustado. Sí, terminamos con música. Quise compartirles esto, quise compartirles que son delicados los juicios, que sepamos y cuidémonos a la hora de emitirlos y bueno, y que aprendamos todos los días algo, que de esto se trata la vida. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Perli, por estar. Bueno, José del equipo, Vilma, invitado.
Y coaching y PSA, bueno, el coaching podría ser Paola y PSA, no sé. Pero bueno, muchísimas gracias.